a través de la aplicación de este principio de Pareto, yo también puedo identificar, por ejemplo, cuáles son los errores más comunes o que tienen mayor impacto, ¿cierto? En la disminución de las ventas o en la disminución de la producción, por ejemplo, ¿sí? Este principio de Pareto se diagrama a través de unas tablas que representan en orden jerárquico cuáles son cada uno de esos elementos que intervienen en el problema que se esté investigando, y a su vez se debe jerarquizar y se saca entonces la participación que cada uno de esos elementos tiene en el total y el promedio acumulado de cada uno de estos elementos también. Para hablar de los histogramas, entonces tendremos que decir que los histogramas son unas representaciones de la frecuencia o la concurrencia en que surge o en que se da un evento o en que se da una actividad específica dependiendo de lo que estemos hablando, ¿no? En el tema de histogramas es necesario hablar de dos tipos de variables. Tenemos unas variables discretas y tenemos unas variables continuas. Estas variables discretas son aquellas que yo puedo contar, son mucho más utilizadas y más aplicables a los sistemas de producción. Estas variables continuas son aquellas que son intangibles y que normalmente representan, por ejemplo, sensaciones, representan emociones, representan cosas que no podemos tocar y de hecho son mucho más utilizadas en la parte comercial. Por ejemplo, para efectos del marketing, digamos, se utilizan mucho más las variables continuas, puesto que están relacionadas mucho, por ejemplo, con la percepción del cliente con relación a un producto, ¿sí? Estos histogramas lo que nos representan, digamos, es la concurrencia de un evento específico dentro de un problema que se esté estudiando. Por último, bueno, ya hablé de Delta, ya hablé de Pareto, eh, histogramas y ahorita programación lineal. Bueno, cuando hablamos de programación lineal estamos hablando de digamos, una herramienta que nos permite a nosotros eh, hallar máximos y mínimos. Lo que busca esta herramienta o esta metodología es la maximización, puede ser de utilidades, puede ser de ganancias, y también propende por la minimización. En este caso pues tendría que ser de costos y gastos, por ejemplo, también del precio de un producto, etcétera. Nosotros digamos, en la programación lineal debemos inicialmente identificar cuáles son la variable o las variables de las cuales yo quiero hallar ese máximo, ese mínimo. Entonces yo, a través de esta identificación, verifico qué es lo que quiero saber. Y para ello puedo utilizar, por ejemplo, las unidades a vender o los empleados a contratar o la materia prima a utilizar, etcétera. Y posteriormente yo debo identificar cuál es la función objetivo, qué es lo que yo quiero maximizar o qué es lo que quiero minimizar. Aquí en la programación lineal hay algo muy importante, y es que hay unas restricciones. Estas restricciones podemos llamarlas las limitaciones que tiene, digamos, el sistema como tal. Es decir, por ejemplo, para el caso de los sistemas de producción, yo debo saber que yo, por economía de escala, tengo un máximo de elementos que puedo producir y un mínimo de elementos que puedo producir. Entonces, por ejemplo, cuando estoy hablando de maximización y hay un cliente que, por ejemplo, me pide que yo le produzca 50.000 unidades, ¿cierto? Una restricción va a ser el hecho de que las máquinas con las que yo cuento me producen hasta 30.000 unidades, por ejemplo. Entonces, esa limitante va a ser una de las restricciones, ¿sí? En la programación lineal, lo que buscamos nosotros hallar es
cuál es esa franja o ese, digamos, ese área en la cual yo tengo los máximos posibles o los mínimos posibles, ¿sí? Y entonces a través de un gráfico yo puedo identificar cuál es ese área objetivo, ¿cierto? Y digamos, ese área objetivo está comprendida o está conformada por las áreas de las restricciones que yo tengo de acuerdo con los recursos con los que cuento para esa maximización. Bueno, esta ha sido, digamos, la socialización con relación a las 4 temáticas trabajadas durante este segundo periodo. En un video posterior estaré haciendo unos ejercicios de cada uno de estas temáticas, bueno, excepto de Belta, pero creo que de los otros hay ejemplos de cada uno como evidencia pues de los aprendizajes adquiridos durante este segundo periodo. Muchas gracias.